Ya estamos de regreso, Gris. Así es, ya estamos de nuevo con Emanuel y que nos quedamos hablando de lo que vendría siendo que nuestro sistema electoral viene siendo como un poco un ejemplo para otros países en Latinoamérica, ¿verdad? Así es, históricamente México ha apoyado a elecciones, en organizar elecciones e incluso en preparar a funcionarios electorales de varias partes del mundo. El Instituto Nacional Electoral cuenta con capacitadores que están permanentes y que están capacitando permanentemente en este tema, pero que además ha llamado la atención de otros países de cómo organizamos elecciones y mandan a su personal a capacitarse. A representantes, ¿verdad? Sí, a capacitarse. México sí ha tenido en este tema cooperación internacional, si así lo queremos ver, en el tema electoral, cuando ayudó a Haití a organizar sus elecciones. Eso lo veía en una clase el semestre pasado, que realmente México sí trasciende. Su sistema electoral, por supuesto que ha trascendido. Tiene un cúmulo de experiencia muy grande, que ahora en estas elecciones lo va a poner a prueba. ¿A quién se lo debemos, Emanuel? Yo creo que se lo debemos a... Es histórico. A la caída de... Sí, además si bien la caída del sistema marcó una pauta muy importante para que se empezara a ciudadanizar los consejos electorales, ¿cuál es la mayor confianza que nos debemos de tener nosotros como mexicanos? Quien cuenta los votos somos nosotros mismos. El día de hoy no se sabe quién va a contar nuestros votos. Esa es una certeza que debemos de tener. Si bien se sabe que son los nacidos entre febrero y marzo, pero no se sabe quién. Claro. Y quienes acepten y quienes no también, ¿verdad? Exactamente. Imagínense toda la movilidad de gente. Están llamados a las urnas 88 millones de mexicanos que vamos a ir a elegir el futuro realmente de nuestra nación, de nuestro estado, de nuestro municipio. 88 millones. O sea, realmente es una cantidad muy mayúscula. Somos muchísimos los que podemos ir a definir este rumbo. Este es el padrón electoral. Exactamente. ¿Y sobre este padrón electoral es cómo dan los recursos? No, el tema de las prerrogativas es un tema muy amplio. El tema funciona, todos los partidos, es una bolsa. Entonces todos los partidos, para empezar, les dan el 30% de esa bolsa y después el otro 70% se reparte conforme a las votaciones que tuvieron en la elección anterior. De tal forma, por eso dicen que la cancha es muy dispareja, que a los partidos que apenas están iniciando les dan muy poco, que a los partidos que tienen mucho, al partido XYZ tiene más dinero. Entonces, pero se debe a esto, se debe a que el 30% de las prerrogativas es lo mismo y de ese 100%, el otro 70% se reparte conforme al número de votaciones que tuvieron en la elección anterior. Por eso también algunos partidos van partiendo representatividad, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, el INE ahora se vincula con el SAT, se vincula con Hacienda. ¿Qué va a pasar? Todos tienen un tope de campaña, ¿sí? La de presidente por ejemplo, todos los candidatos a presidente de la República tienen un solo tope de campaña, de tal suerte que el candidato A, B o C pueden ejercer el mismo dinero si logran juntar sus recursos, claro. Para los diputados también funciona de la misma manera. A nivel local no. A nivel local el OPLE pone los topes a nivel local, los topes de campaña. Eso es una tarea a nivel local de las elecciones que se llevan, por ejemplo, diputados locales, de los ayuntamientos o del gobernador. Eso depende de los OPLES. Sí, lo demás depende, lo presidencial depende del INE, de poner eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué quiere decir? Sí, perdón, voy a hacer un paréntesis. Quiere decir que el tope de León está en una cantidad y el tope de Guanajuato, que tiene menos habitantes, es menor y así lo van... Claro, exactamente. Porque si no sería, pues, si por ejemplo se tienen que ir todos al tope de León o de las ciudades como León, Celaya, o todos te tienen que ir al tope de Romita, por ejemplo, ¿no? Que es un municipio muy pequeño. Exacto. Los topes de campaña también van en función de este tipo de circunstancias, de número de habitantes que van. Jamás le llegaremos a León, son muchísimos habitantes.
Entonces, por ejemplo, León tiene 5 diputados y Guanajuato y solamente tiene 1. Y lo comparte con Dolores, ¿no? Exactamente, o sea, en el distrito 4 ahora lo vamos a compartir con más municipios y León tiene 5 para un solo municipio. Entonces, las prerrogativas, por supuesto, sí son diferentes en cada uno de estos municipios, de cada uno de estos distritos. Y de igual manera se justifica el gasto, tanto gasto, que es lo que realmente nosotros como ciudadanos nos molesta, que se gaste tanto dinero por votar por un candidato. Bueno, realmente el tema de las prerrogativas ha sido, yo creo que uno de los más discutidos últimamente. Es un tema, como lo mencionaba antes, demasiado amplio. Ha habido iniciativas, por ejemplo, en el Congreso de Jalisco hubo una iniciativa de sin voto no hay dinero, de que, ok, obtuviste 10 votos, te vamos a dar el porcentaje de esos 10 votos, ok, obtuviste 50, te vamos a dar el porcentaje de esos 50. El financiamiento en materia de partidos políticos se ha dado también porque quieren evitar la infiltración de dinero que no sea legítimo, que no sea legal, Okay. ese tipo de cosas, también por blindar un poco nuestra democracia. Sin embargo, no es algo que garantice el buen actuar de los funcionarios también, al final cuando ya son elegidos, ¿no? Exacto, y que garantice un Estado democrático, tampoco. Si bien abona, pero no lo garantiza. Si algo que va a pasar, ok, los partidos políticos van a comprar un espectacular, tienen 3 días para reportar ese gasto, en qué lo gastaron. El INE ha firmado muchos convenios, últimamente firmó uno con Facebook, que ahora Facebook... Sí, hubo ahí cierta controversia para saber si realmente estaba bien ese convenio, ¿no? Sí. Si lo estaban criticando, ¿no? Exactamente, de que si estaba delimitando los derechos de expresión, derechos fundamentales, claro, constituidos en nuestra Carta Magna. Pero yo creo que yo sí, la verdad, creo que los intentos que han hecho las autoridades electorales y todos los mexicanos van encaminados a abonar a la democratización de nuestro país. Facebook ahora va a tener varios botones, entonces tú vas a presionar uno y te va a decir ahora dónde va a estar la casilla. Eso le facilita al ciudadano. Si ahora facilita, va a dar información verídica, entonces va a tener otro botón donde tú te informes como ciudadano cuánto lleva reportado X candidato, Y candidato. Pero ¿por qué hacerlo con Facebook, que es una institución que no es mexicana? ¿Y por qué no crear una aplicación del propio INE o de los propios institutos electorales del Estado para que lo utilicemos y no utilizar esta plataforma que no nos americana. pertenece? Ajá. Sí, bueno, yo consideraría, esa es una pregunta muy, muy buena. Consideraría desde mi punto de vista, tal vez me pueda equivocar, pero creo que Facebook ya es una aplicación que ya está. Estudios revelaban que México ocupaba uno de los primeros lugares que utilizaba esta aplicación, exactamente. Entonces, yo creo que podría partir de ahí, del número de usuarios que ya están usando la plataforma. Sí, exactamente, y de la utilidad de esta plataforma. Sí, por ahí la aplicación del INE en algunos casos fallaba a los candidatos. Esa aplicación es para otros fines. Bueno, sí tienes razón, porque a lo mejor crear una aplicación implica también contratar otro tipo de personal, y recordemos que Facebook ya lo tiene. Recordemos que inmediatamente Facebook te recuerda el cumpleaños, te crea el video de la amistad con fulanito, etcétera. O sea, ya tiene todo muy rápido, entonces a lo mejor eso lo agilizaría. Sí, exactamente. Y ustedes como jóvenes millennials que son, ¿cómo ven a las instituciones, la credibilidad que las instituciones nos da a nosotros los ciudadanos? Es muy interesante, y para ir concluyendo, sería importante, dentro de los sectores de nuestra población, hay las personas que están, ¿quiénes son los que menos confían en las instituciones? Y no es un tema de si confiamos en el INE o si confiamos en la FEPADE, es un tema de confiabilidad institucional.
Desde ahí lo debemos de ver. ¿Institucional en cuanto a las instituciones o en cuanto a los partidos A, B, C, I, D, I, F, X? Instituciones, dentro de todas. Sí. Las instituciones, un partido político también es una institución. Sí. ¿En quién recae esta desconfianza? Ahora, quien está en juego, quien está en la mira, es el INE. Datos del Latinobarómetro revelan, eso es algo muy interesante. ¿Datos de dónde? El Latinobarómetro. Latinobarómetro, ok. Sí, son estudios Sí, especializados sí, en lo- Latinoamérica que reflejan este tipo de... ¿En materia electoral? En materia electoral, en materia de democracia, de igualdad de género, en mucho... Abarca bastante. Abarca muchísimos temas. Sí, ¿qué revela el Latinobarómetro para nuestro país? Que 3 de cada 10 no confían, sienten que su voto no es libre. Eso es muy importante. 3 de cada 10 no confían. ¿Quiénes son esos 3 de cada 10? Revelan que son jóvenes y personas con un índice mayor de escolaridad. Son los que no confían en las instituciones. Entonces, partiendo de esto, a mí me da realmente sí coraje cuando dicen que los jóvenes no votan. No votamos, pero cambiamos las elecciones. Dicen estrategas políticos, escuchaba en varias conferencias de, sí, si logramos que los jóvenes voten, vamos, o sea, realmente ellos logran cambiar, logran darle ese giro a las elecciones. Los estrategas políticos sí tienen un gran reto viéndolo desde ese lado, porque si lograran que los jóvenes votaran, realmente lograrían cambiar ese panorama de las elecciones. ¿Crees que por eso hayan optado por Facebook? Porque Facebook, yo creo que la población más grande es de los jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que estas decisiones no se toman de bote pronto, llevan un gran estudio atrás de ellos, llevan convenios legales, llevan muchísimas cosas. Yo creo que deberíamos de verlo, a mi parecer, y como estudiante, deberíamos de verlo solamente como una herramienta para incentivar el voto libre de los ciudadanos, solamente. Como otra herramienta más para empezar a transitar a otro estado. Sí, para empezar a transitar a un estado un poco más democrático. Solamente una herramienta. No debemos de verlo como la salvación, no. Solamente... Ni como impulsor. No. No podríamos hablar que la desconfianza a lo mejor no es en las instituciones, sino en los candidatos. Exactamente. Las instituciones, si bien juegan ese rol porque están dentro del Estado, ahora también los candidatos jugarán ese rol. Recordemos el número de candidatos, imagínense 4.306 candidatos que van a estar buscando, bueno, 4.000, esos son los cargos públicos por N número de partidos. Sí, claro. Recordemos que en México tenemos 9. Sí. Con registro a nivel nacional. Esa era otra pregunta que hacía yo la semana pasada. Le preguntaba a mi esposo, oye, entonces, ¿hasta qué límite de partidos podemos tener? Eso en la LEGIPE, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, marca los lineamientos para crear nuevos partidos. Sí. O sea, para cómo crear un partido. Que tienes que tener representatividad de cierto número de personas en cada uno de los estados para poder lograr ser un partido. Exactamente. Varía. Sí. Puede ser en 200 distritos electorales, las llamadas asambleas. Sí. Hay varias formas de configurar un partido. Sin embargo, en México, los partidos no garantizan un Estado democrático, no han garantizado un Estado democrático. Si bien los partidos políticos recordemos que los partidos deben de ser vistos como esa institución política que permite a los ciudadanos acceder al poder público. Sí, eso tal vez sería un tema más interesante. Sí, y completamente distinto. ¿Qué tan, para ti en este momento que estás estudiando precisamente estos procesos, para ti, qué tan importante crees que sea el partido o el candidato? ¿Qué podrá pesar más en estas elecciones del 2018? Porque quizás ya todos estamos hartos de los partidos. Hablemos de tres partidos que siempre han estado luchando por el poder, pero siempre en uno y otro se sacan
Sus ropa trapitos al sucia, sol. Sus uno y trapitos otro, al sol. siempre, y entonces como que ya te cansas, dices, bueno, yo no voto ya por el partido, pero voto por el candidato. ¿Qué Bueno, es que sea? Pero, bueno, ¿qué ha hecho un partido, un partido aquí a nivel nacional? El partido designa a su candidato, pero el candidato no ha marcado una línea contundente. Lo discutíamos ayer en mi clase de marketing político, que no ha marcado realmente esa línea. Y no ha despuntado. Vemos ahorita las encuestas y ese candidato sigue estando en tercer lugar. No ha despuntado. ¿Qué está pasando? La gente, nosotros como ciudadanos, se está yendo por todavía guardarle rencor a ese partido y el candidato no ha hecho más que... o el partido no ha encontrado al candidato ideal o no ha podido ingresar a un candidato dentro de sus fuerzas que sea realmente respetado y que elegible, ¿no? Sí, eso se debe también un poco a las estrategias de cada uno de los partidos. Tal vez nos saldremos un poquito del tema Sí, de claro. los Sí, sí, procesos sí. electorales. Sin embargo, sí es muy interesante ver ese tipo de cosas. Los ciudadanos votamos en función de varios factores, pero claro que sí trasciende ese tema de la institucionalidad, de si ese partido, el llamado voto de castigo, si, ay, recuerdo que ese partido no me fue tan bien, o cosas así. Entonces, atrás del voto, por eso son tan interesantes los procesos electorales, por eso no hay que demeritar los procesos electorales, porque realmente trascienden el rumbo de... una académica muy prestigiada de la Universidad de Guanajuato me decía, las elecciones realmente trascienden el rumbo de los pueblos. Yo comparto esa idea. Las elecciones trascienden mucho y pues no queda más que invitar que todos nosotros hagamos... quien atente contra las elecciones, atenta contra sí mismo. Sí, atenta contra la democracia de nuestro país. Entonces no nos podemos quejar más adelante, eso realmente sí, si estamos atentando contra Los procesos. Todos tenemos tareas muy importantes el día de la elección. La primera es ir a votar el primer domingo de julio, pero también la segunda es empezar a saber qué información sí y qué información no debo recibir como votante. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Ir a votar, pero hay que ir a votar informado, ¿no? Exacto. Si combinamos esos dos factores, me atrevería a decir que serían los cimientos de una nueva forma de hacer elecciones y de una nueva forma de abonar a la democratización de nuestro país. El votar informado y el ir a votar. Y esa información pues le corresponde a las instituciones, ¿verdad? Le corresponde a las instituciones, le corresponde a la opinión pública, le corresponde a casi todos los mexicanos. ¿Sí? El no compartir las fake news, de las falsas noticias en Facebook, ese tipo de cosas nos corresponde a todos. Creo yo que es una tarea en conjunto de todos. Por ahí la UNAM tiene algunos programas de voto informado. La misma Universidad de Guanajuato va a lanzar próximamente este tipo de cosas, poniéndole a los ciudadanos, diciéndole, él ya hizo esto, bla, 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 poniéndoselos todo. Y sobre todo que estamos viendo que ya las universidades están creando nuevas carreras en servicio público también, ¿verdad? Sí. Y entonces que ya los chavos pueden estar preparados y entrar a trabajar dentro de todos estos, pues, puestos también que se necesitan y requieren gente preparada, informada y con nuevas iniciativas. Exactamente, sí. Tal vez en otro programa, y si ustedes así Claro, lo permiten, sí, sí, hablaremos de qué hace un politólogo. Sí. Yo estudio ciencia política. Sí. Algún día voy a ser un politólogo. Con el favor de ¿Qué Dios. hacemos? Sí, así es. ¿Qué hace un politólogo? Porque no somos políticos. Sí. Si bien sí podemos ser políticos, un politólogo, eso es algo que les causa mucho coraje a algunos compañeros, de Sí. que, ay, estudias ciencia política, ¿eres político? No, estudiamos. ¿No te llama la atención ser político? Ahorita en este lapso de mi vida, no. En este lapso de mi vida me gustaría todavía Ahorita prepararme. está formando las bases para hacerlo, porque Sí. ya si forma parte de toda la organización de un proceso electoral dentro de su misma universidad, imagínate lo que van a lograr más adelante. Así es, Así ¿no? es. Sí, pues,
agregar, sí, solamente que la tarea nos compete a todos de hacer ese hincapié. Nunca vamos a ser, en la vida política de nuestro país, nunca vamos a ser tan iguales como el ir a votar. El ir a votar no vale ¿qué permite esta configuración electoral? Que el presidente valga lo mismo el voto del presidente que mi voto. Así es. Que tu voto, que su voto. Claro. Entonces, el día de la elección todos somos iguales. Ricos, pobres, clase media, clase alta, todos. Eso es lo que nos da una democracia, ¿verdad? Pues, Emanuel, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a que vuelvas a venir a informarnos y a hablarnos más sobre tu carrera y sobre la preparación que ustedes van a tener, ¿verdad? Y sobre estos todavía apenas arrancados procesos electorales del 2018. Así es, pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por abrir estos espacios a los jóvenes, a esta discusión un poco más sana, no partidaria. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti y pues te esperamos muy pronto y saludos a Luis Carlos, que es el contacto que tenemos ahí con la universidad para tenerlos aquí ustedes. Y a todas las personas que forman parte de esa comunidad tan bonita que es la universidad. Y el espacio, pues como siempre, queda abierto para ti y para cualquier joven que tenga esta preparación y quiera dar a conocer su información, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a un corte comercial, Cris, ¿te parece? Vamos. Y regresamos, no se vayan a ser reflejos de mi estado.